Gracias por su paciencia. Entonces, específicamente yo estaba pensando mucho porque las condiciones de lo que está pasando y yo estaba viendo la noticia, trato de no ver tantas noticias porque las noticias es como un reporte a veces contra lo que Dios quiere hacer. Y el reporte de Dios siempre es mejor. El reporte de Dios siempre es algo para nuestro beneficio. Pero mientras yo veía las noticias, en las noticias decía, tomé una foto porque me impactó mucho. Y hablaba y decía que el enojo era la razón por las protestas. Y las protestas y el enojo tienen raíces profundas en América. Y ese fue el título de lo que estaban, los noticieros estaban compartiendo. Y yo decía entre mí, es cierto que raíces nos conmueven mucho lo que nosotros tenemos en nuestras raíces, es lo que mueve hacia adelante. Vamos a hablar de eso. Me puso a pensar porque las raíces que están profundamente plantadas en nuestras vidas también causan que nosotros actuamos de una manera. ¿Me están entendiendo un poco? Hay cosas que están muy profundas plantadas en nuestras vidas que forman cómo reaccionamos, cómo pensamos y cómo vivimos. Muchas personas han pasado por dificultades en su vida y esas cosas han bajado a sus raíces y afectan a su vida. Hay otras personas que han vivido una vida buenísima. Los padres han estado allí, siempre han tenido una casa, no saben lo que es tener hambre. Pero en las condiciones que estamos viendo ahora, yo estaba también pensando, estábamos hablando de las temporadas y que esta cuarentena es una temporada. Y yo decía entre mí, wow, esto está mal. Pero también pasó otra cosa encima que puso más mal la situación, la condición. La semana pasada terminamos con un versículo y ese es el versículo que quiero empezar en esta semana. Y quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Si tienen su palabra, ábrelo por favor, le voy a dar un minuto. Amén. Y dice, vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigado y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones. Amén. Esta palabra es Pablo hablando al cuerpo de los colosenses. Era una ciudad y durante cuando Pablo escribió esta carta a este pueblo, él estaba en la cárcel en Éfeso. Él estaba en una cuarentena, vamos a decir una cuarentena, y él estaba en la cárcel escribiendo esta palabra a este pueblo. Este pueblo estaba pasando por algo. Lo que estaba sucediendo en este pueblo fue que se habían olvidado de sus raíces en Cristo. O sea, el versículo siguiente, el versículo 8, habla de que dice, mirad que nadie os engañe. Pablo le tenía que decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de los hombres y no según Cristo. Esta comunidad había conocido de Cristo, había conocido a Cristo como el raíz, el fundamento de lo que ellos creían. Él era el Dios, Él era Dios aquí en el mundo. También Él era el Salvador. En la sangre de Cristo tenía todo el poder de salvar sus vidas. Pero estaban pasando por un crisis, porque en medio de lo que ellos estaban creyendo, venían gente a darle filosofías vanas, huecos, a enseñarle otras cosas, y estaban perdiendo las raíces que tenían en Jesús. Acuérdate que el tema de hoy es raíces. Entonces, Pablo le dice al pueblo, arraigaos. Entonces dice ahí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, o sea, ya recibieron al Señor, andad en Él. Arraigados, que quiere decir tienen raíces profundas. Esa palabra en griego se define de la forma siguiente: fijo, firme, establecido, hacer que una cosa esté completamente fundamentada, inamovible. O sea, como dice la palabra en otra ocasión, en 1 Corintios 15:58, dice, estar firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre. O sea, esa palabra quiere decir que estar firme y constante. Pero yo lo busqué en el diccionario regular, a ver lo que decía el diccionario regular. Y decía, haber desarrollado utilizando algo como un base. Haber desarrollado utilizando algo como un base. O sea, ser arraigados, tener raíces, es haber desarrollado. ¿El desarrollado qué? Mi vida espiritual, utilizando algo. ¿Qué es ese algo? Aquí Pablo descríbelo y lo dice en Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe, es el base de nuestra fe. Entonces Pablo estaba tratando de enseñarle a la gente que tienes que mantenerte firme en Cristo. Entonces, cuando yo pensaba en la palabra raíz, lo estudié bien, porque como maestra ese es mi deber, de antes de enseñar algo, entenderlo bien, ¿verdad? Y yo estaba estudiándolo y habían unas cosas particular interesantes sobre raíces. Y mientras yo digo estas cosas, yo quiero que tú pienses y tratas de ponerlo en el realmo espiritual. Las raíces rara vez están expuestas. O sea, no se ven las raíces. Rara vez vas a ver las raíces de un árbol. Nosotros lo que vemos es el árbol, es el fruto del árbol, las hojas, las ramas del árbol, pero rara la vez que vamos a ver lo de abajo. Mantenga eso en tu mente. Otra cosa interesante es que puedes hacer crecer un árbol más saludablemente si entiendes su sistema de raíz. Me explico. Yo tengo un árbol ahí atrás de peaches. ¿Cómo se dice peaches? Ustedes ya me entienden, ¿verdad? Hay diferentes formas, porque los puertorriqueños yo creo que dicen otra cosa, los guatemaltecos dicen otra cosa. Pero anyway, tengo un árbol de fruta en la parte de atrás. Cuando yo llegué a mi casa, 2 años atrás compré esta casa. El primer año me dio unos
bien grande, unos peaches bien grandes, buenísimos, dulce. Hasta algunos de ustedes lo trataron, yo lo llevé a la iglesia porque tenía demasiado. Entonces, ese invierno fue el invierno que nosotros pasemos por, te recuerda que era como 25 o 50 bajo cero. ¿Tú te recuerdas? ¿Se recuerdan? Eso fue un frío increíble. Bueno, el siguiente verano, el árbol no dio fruto. Entonces yo hablé con un señor que lo que él hace es eso. Y él me dijo, eso fue que las raíces pasaron por un tiempo difícil por causa del frío. Wow. Entonces, no me ha vuelto a dar frutos. Pero estoy orando. Y empecé a estudiar, a hacer cosas diferentes para promover que produce. Estoy esperando, estoy orando, estoy esperando que el Señor me va a dar muchos frutos y voy a poder hacer muchas cosas para comer a través de eso. Pero en entender las raíces nos da un poco más entendimiento sobre el árbol. Y por fin las raíces son 50% del árbol, aunque no se ve. O sea, las raíces son bien importantes para el árbol. Lo que tenemos que entender es esto. Cuando Pablo está hablando de raíces, él no está hablando de un árbol allá afuera. Él está hablando del hombre interior. Escúcheme bien. Cuando yo me refiero a raíces, es al hombre interior, a lo de adentro, a lo que no se puede ver, a lo que tu madre no sabe de ti, tu padre no sabe de ti, tu esposo, las cosas más profundas en tu interior que nadie conoce. Las raíces son las partes que no se ven. Y vamos a hablar un poco del hombre interior. Porque como un árbol, el árbol tiene raíces. Y esa es la parte interior, la parte que no se ve. Y las raíces son tan importantes porque sin raíces saludables el árbol cae. Las hojas caen. Todo del árbol no funciona sin raíces saludables. La palabra dice, si están tomando notas, en Romanos 7:22, sería un versículo muy bien para ustedes estudiar después, que dice que hay un hombre interior. La palabra nos enseña que hay un hombre interior. Incluso en Primera de Tesalonicenses 5:23, describe al hombre en tres partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Describe al hombre como un espíritu, como alma y como cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver estas tres partes. Número 1, el espíritu. Cuando la palabra habla del espíritu, está hablando de la parte de el hombre que se conecta con Dios. Esa es la parte que se conecta con Dios. ¿Por qué? Pues porque en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, tengo que adorar a través de mi espíritu. ¿Ok? Y Dios es espíritu. Ahí está la conexión. También nos enseña en Romanos capítulo 8, el capítulo entero. Está bueno para estudiar si estás buscando algo leer esta semana. Ese es un capítulo bien bueno para leer. Pero en el versículo 16 dice,
el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la parte que nos conecta con Dios. Esa palabra espíritu en griego, en Primera de Tesalonicenses 5:23, es neuma. Y neuma es la misma palabra que usamos para describir al Espíritu Santo. Lo único es que Él es el Espíritu y después usamos otra palabra, santo. Nosotros no somos como el Espíritu Santo. Él es mayor que nosotros porque Él es santo. Pero es la misma palabra para usarlo que nos conecta con Dios. Jesús dijo en Mateo 26:41, dijo que el Espíritu está dispuesto. O sea, el Espíritu siempre está dispuesto a hacer las cosas del Señor. El Espíritu siempre está dispuesto a adorar, a alabar, a buscar, a leer, a orar, a ayunar. El Espíritu está dispuesto. Pero también Jesús dice que la carne es débil. La segunda parte que Primera de Tesalonicenses 5 habla, dice espíritu, pero después dice alma. Y esa palabra alma es sujai en griego. Y es la parte que contiene todas nuestras emociones, todos nuestros deseos y la mente. Hay a veces en la palabra que dice mente y es la misma palabra que alma. O dice deseo y es la misma palabra que alma. Pedro dijo que mi alma necesita salvación. En Primera de Pedro 1:9. Él dice que mi alma es la que necesita salvación. Incluso David dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. También David reconocía que el alma tenía tantas emociones y tantas cosas pasando adentro en su interior que él a veces tenía que decirle a su alma que alabe a Dios. Porque el alma es bien dirigido por las cosas de deseos y pasiones, especialmente en este mundo. Eso es lo interior del individuo. Y la tercera cosa, la tercera parte del humano es el cuerpo, lo físico, lo que tú ves. Pero el cuerpo es importante porque el cuerpo es lo que tiene las experiencias de este mundo, es lo exterior. Es lo que la palabra se refiere a la carne. Cuando la palabra habla de la carne, está hablando de este cuerpo. Y cuando habla del espíritu, ya entendemos es la parte que quiere seguir al Señor. Y cuando habla del alma, la alma es afectada por lo que hace el cuerpo y lo que hace el espíritu. ¿Me están entendiendo? Mi alma es afectada o sea, si estoy buscando las cosas de la carne, mi alma va a seguir la carne. Si estoy haciendo cosas en el espíritu, mi alma va a ser dirigido por el espíritu. Y esa es la importancia, porque el alma es donde nosotros plantamos o sembramos. Y ahí es donde salen las raíces. Ahí es donde estamos firmes. O cuando Pablo está diciendo arragaos, él está diciendo en tu interior, deje que crecen las raíces, en lo cual lo fundamento es Jesús. Pero Pedro dice algo bien importante. Él dice que la carne y los deseos son los que batallan contra el alma. Los deseos de este mundo, el enemigo sabe lo que le está haciendo.
Él te ofrece deseos, lo que a ti te gusta, porque Él sabe que eso batalla contra tu alma. Entonces, los del pueblo de Colosenses, ellos estaban pasando por la misma cosa, porque ellos estaban escuchando lo del mundo y estaban perdiendo sus raíces en Cristo. Mira, si mi base es Cristo, voy a estar dando comida a mi espíritu. Si mi base es el mundo, la carne es lo que va a controlar mi alma. Y yo estaba pensando en que, lo que está pasando en esta nación, especialmente que hay personas, por el hombre que mataron, fue un hombre, él tenía valor. Y hay personas que están marchando contra el racismo. Pero hay otras personas que están sintiendo frustrados en su interior, pero como no están dejando que el espíritu controle a su vida, ellos están haciendo un montón de locuras. Y eso nos enseña a nosotros que cuando estamos plantados firmemente en Cristo, plantado en Él, nos ayuda a controlar el alma. Now, hay características de raíces buenas, muchas características de raíces buenas. Y hay 4 cosas bien importantes que las raíces hacen para el árbol. Y voy a hacerlo y ustedes pueden notarlo. Las raíces tienen funciones y vamos a hablar de 4. La función número 1 es absorber. Absorber. La única forma de mantener sus hojas en buenas condiciones, de mantener sus ramas en buenas condiciones y producir fruto es en absorber 2 cosas. Y la primera cosa que las raíces tienen que absorber es agua. Sabemos eso, ¿verdad? Tú tienes cosas en tu casa y plantas en tu casa, y cuando se parecen que están un poco débil, uno da un poco, como ejemplo, los otros días yo tengo muchas plantas en mi casa y varias siempre se ven bien lindas, pero tantas cosas que estoy haciendo, se me olvidó poner agua en una de las plantas que yo tengo y estaba como que... Y entonces le di agua y yo decía, esto como que va a subir de nuevo. Y rápidamente, en menos de 24 horas, subió y se ve bien lindo. La agua es importante y la palabra del Señor es agua. En las Escrituras, en Efesios capítulo 5, 26 a 27, dice que la palabra es que nos lava y nos purifica como agua. So, cuando el árbol absorbe agua, nosotros, si estamos usando nuestras raíces bien, estamos usando la función de nuestras raíces bien, debemos de absorber la palabra del Señor para mantener raíces saludables. Es la única forma. Para tener raíces saludables, tú necesitas agua. Y la agua es la palabra del Señor. Yo me sorprendo en que tantos cristianos que ni leen su palabra todos los días. No podemos espiritualmente sobrevivir sin la palabra del Señor. Imposible. La cuestión es, lo que pasa es que no están absorbando la palabra porque están absorbando otras cosas. ¿Qué es lo que tú estás absorbiendo? O mejor dicho, ¿qué absorbiste?
porque a veces estamos absorbiendo, pero a veces el pasado todavía está allí. Y mira, te quiero decir una cosa, mientras esta cuarentena, esto es un momento de descansar, descanse, toma la vida un poco más suave, ¿verdad que sí? Pero no es un momento de neglijar o de negar el tiempo con el Señor, de no pasar tiempo con el Señor. Es el tiempo donde tú necesitas buscar de la palabra. Ahora tienes más tiempo, porque mira, hay personas que estaban yendo afuera, absorbando amistades, absorbando las tiendas, absorbando las películas, absorbando los restaurantes, y ahora todo eso se le ha quitado y ahora pueden absorber la palabra del Señor. Mira, es necesario que la palabra del Señor sea parte de nuestra vida, porque todas nuestras experiencias en la vida nos afectan y fácilmente lo podemos absorber. Todo. Si alguien te ofende, puedes absorber eso muy fácilmente. Si algo sucedió en tu niñez, un abuso, lo absorbe. Muy fácil las experiencias absorber. La única cosa que puede sacar eso de tu vida es la palabra del Señor. Mientras absorbemos la palabra va sanando mi vida. Escuche bien. Mientras absorbemos la palabra no solamente a mí me está dando de comer, pero también está sanando mi vida. Hebreos 4:12. Yo quiero que abran su Biblia en Hebreos 4:12 porque vamos a analizar esta palabra. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen ese versículo. Es uno de mis versículos favoritos. Búscalo, te voy a dar un minuto. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es una palabra que no se puede leer así. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Mira, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos palabras muy importantes. Viva quiere decir rápido y tiene vida. Rápido porque funciona, trabaja en mi vida rápidamente. Mira, hay personas que vienen hacia mí, me piden consejo, están pasando, yo les digo, mira, tú tienes que leer la palabra. Te sorprenderá en cómo la palabra puede sanar tu vida de una forma tan rápida. Esa palabra en tu vida pero dice la palabra viva en el griego dice que tiene vida, tiene dos cosas funcionando allí. Tiene vida y da vida. O sea, la palabra es viva. No es como las palabras que tú y yo escribimos, que quedan allí en la página. Viva quiere decir que estas palabras salen de allí, salen de las páginas y profundamente entran a un realm espiritual. Porque son viva y te da a ti vida y también eficaz, activa. Esa palabra ¿sabe? La palabra eficaz en griego es energía. Es una palabra activa. O sea, siempre está
moviendo y haciendo. Tiene energía, tiene poder para cambiar, poder para transformar, poder para moldear, poder para sacar, para sanar. Y después dice, es viva y eficaz y más cortante. Pues sí, cada vez que leemos la palabra, corta, pero no está cortando para la muerte física o la muerte espiritual. Está cortando para hacer morir las cosas que no debemos de tener en nuestras vidas. Las cosas como la vergüenza, las cosas como la amargura. Y esa palabra entra a mi vida y corta. Y dice, corta como una espada de 2 filos. Y yo siempre he pensado en esta parte, 2 filos, los 2 lados, porque nunca deje de tener un filo la palabra del Señor. Nunca deje de funcionar en mi vida. Cada vez que estudiamos va a cortar y va a cambiar mi vida. Y después dice, y penetra. Mira, el árbol, lo de adentro, las raíces no se ven. Mi hombre interior, tú no lo puedes ver. Pero la palabra de Dios penetra adentro, llega a las profundidades de mi vida. Y las cosas que a mí me afectan, que no quiero compartirlo con las otras personas, yo voy a la palabra y el Señor empieza a sanar mi vida en lo interior. Penetra hasta hacer ciertas cosas. Mira, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí están esas 2 palabras otra vez. El alma y el espíritu. Sabe que si seguimos en la carne, estamos dando de comer a nuestros deseos y van a ser como la carne. Y van a funcionar a través de la carne. Pero la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Me saca todas las cosas que yo no necesito en mi alma. Y separa y divide. Y no divide hasta decir, aquí está el alma y aquí está el espíritu. Sino para que el espíritu crece y tome control sobre mi alma. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, separando. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas, lo de adentro, que tú no ves, ¿verdad? Solamente alguien que abre un cuerpo entiende lo que está aquí. Yo nunca he visto un hueso, quizás Kayla Magafas ya ha visto un hueso, ha abrido un cuerpo y todo. Yo nunca lo he hecho. Adentro hay cosas que se llaman coyunturas, que conectan partes de los huesos, y tuétanos que están adentro de los huesos. La palabra de Dios es tan profunda que penetra hasta esas cosas. Pablo aquí no está diciendo en Hebreos, el escritor no está diciendo que esta palabra se va a convertir en una espada y te va a cortar todo tu cuerpo. Y te va a sacar los tuétanos y los coyunturas y todo. Y te vas a quedar sin piel. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo el que escribió esto es que Dios sabe el hombre. Él conoce el hombre interior. Y cuando leemos esta palabra va a las partes profundas de nuestras vidas. Aún a veces las partes que ni nosotros mismos conocemos que nos están afectando. Seguimos, dice, y discierne, el discierne es critocos, que quiere decir percibe. Dios, esta palabra es viva porque cuando yo lo leo, hay un espíritu
que tome control de esta palabra y revela mi vida. Y cuando revela mi vida porque Él está percibiendo mis pensamientos. Él está percibiendo mis intenciones. Todo de mi interior. Pensamientos interiores de corazón. Representa todo lo que hay adentro de mí. Lo que hace la palabra del Señor. Así que absorben la palabra del Señor porque es necesario para tu vida. Pero la otra cosa que absorbe las raíces de un árbol, agua, que es la palabra, pero también absorba minerales que vienen de la tierra. Los minerales vienen de la tierra. Hay cosas en la tierra que un árbol necesita. Pero no todas partes o todas tierras son iguales. ¿Están entendiendo? Donde se planta un árbol hace la diferencia. Donde estamos plantados hace la diferencia. Mateo 13, vayan allí conmigo. No vamos a leerlo todo, pero esta semana si quieres léelo. Es casi el capítulo entero. Jesús da una parábola sobre un sembrador. Mateo 13. Lo voy a decir en formas rápidas. Él habla de cuatro tierras que el sembrador trató de sembrar. El número 1 fue en el camino. Pero dice la palabra que las aves lo comieron. Sembró semillas en el camino, pero las aves lo comieron. Yo sé que una vez en mi vida yo planté semillas en una parte de mi yarda donde no tenía grama. Y cuando miré por la ventana, las aves estaban comiendo las semillas. Vamos a hablar de eso en un poco. También sembró en pedregales. Pero las pedregales brotó pronto, la semilla brotó pronto y no tenía raíces profundas. Salió el sol y se quemó. Sembró en los espinos. Espinos crecieron y lo ahogaron. Y la cuarta es que sembró en buena tierra. Dio fruto, dice la palabra. Y Jesús, es una de las parábolas donde Jesús explica lo que quería decir la parábola. Es una de las veces que Jesús lo hizo. El camino, Jesús dijo, no dejes, el camino es como alguien que deje que el enemigo o alguien venga a robar lo que se había plantado en su corazón. El pedregale, en los pedregales, es como una persona que no tiene raíces profundas y cuando vienen momentos difíciles tropiezan y caen. Espinas, el que siembra en espinas es como alguien que se ahoga por los afanes y las ambiciones del mundo. Y ninguna de esas tierras son buenas para sembrar, pero hay una tierra que es buena para sembrar, que produce fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que producir, en la tierra buena. Y la pregunta es, ¿dónde estás plantado? ¿En tierra buena? Porque cuando vienen momentos así y tropezamos y caemos, quiere decir que hay algo mal con nuestras raíces. Amén. La segunda cosa, absorbe, las raíces absorban. Número 2 es, las raíces actúan como un conducto o un canal que manda comida, agua y minerales a las hojas, a las ramas y a los frutos para que puedan crecer. Las raíces absorban
Nosotros tenemos que absorber como la palabra del Señor, ser plantado en la buena tierra para absorber las buenas cosas. Pero tenemos que absorber y todo lo que absorbemos, mandarlo a lo de afuera. O sea, lo interior, lo del interior se demuestra en el exterior. Y el interior es quien manda al exterior, no el exterior a mi interior. Mi espíritu a mi carne, no mi carne a mi espíritu. Y es algo que un árbol hace cada día. El árbol no espera para mandar esas minerales y aguas y cosas necesarias a sus hojas y a sus ramas. No espera. Eso es para nosotros. Absorber la palabra es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Cada día, por lo menos leer 1 o 2 versículos y meditar en esos versículos. Cada día. Lucas 6:43. Jesús habla mucho sobre eso. Y Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. O sea, lo exterior debe demostrar mi interior. Si en mi exterior estoy dando fruto, quiere decir que mi interior está haciendo el trabajo. Mis raíces son saludables. Jesús en una ocasión vio un árbol que no estaba dando fruto y mandó a tumbarlo y quemarlo. Porque él dice, si no da fruto, ese árbol está muriendo. No te dejes morir por adentro, porque al final se te va a ver en lo exterior. Las personas que dejan los caminos del Señor no lo dejan de un momento así. Su interior se iba gastando. Su interior no estaba conectado con el Señor. Hay que mantener la conexión con el Señor. La otra cosa que las raíces hacen, absorben, actúan como una conducta, un canal para todo su cuerpo, pero también es un almacenamiento, como un storage, donde hay raíces. Yo estaba leyendo y me sorprendí un poco. Hay raíces que su función es solamente absorber y guardar. No usarlo, absorber y guardar. Hay raíces que absorben y lo mandan para arriba y hay raíces que lo absorben y guardan. ¿Por qué? Porque hay tiempos difíciles que van a venir a nuestras vidas. Mira, durante esta cuarentena hay muchos cristianos que ni han prendido su televisión para ver los servicios. No han abrido su Biblia para escudriñar la palabra. No han inclinado su rostro para orar y olvídate de ayunar. Porque vino momentos difíciles y nunca guardaron para momentos así. Sus raíces no estaban profundamente en el base de Jesucristo. Y vinieron los momentos difíciles. ¿Y dónde están? Hay que guardar. Pero lo que pasa es que quizás estaban guardando esa persona, pero estaban guardando las cosas mal. Las cosas en que no se deberían de guardar. Estaban guardando Netflix, estaban guardando comida, estaban guardando dinero, estaban guardando conversaciones con otras personas, estaban guardando materiales, pero no estaban guardando la palabra del Señor, para que cuando vinieran tiempos así, pudieran tener lo suficiente
para usarlo en momentos donde no hay actividad en la iglesia. Y en la semana pasada hablábamos de las temporadas. El invierno, los árboles en el invierno, aquí especialmente en Chicago, se ven que se han muertos, ¿verdad? Porque no tienen hojas. Cualquier dirá que se murieron. Leí una historia sobre un hombre cristiano y él estaba hablando sobre los árboles, y él tenía 2 árboles enfrente de su casa, y llegó la temporada del invierno y era como al final de noviembre, al principio de diciembre. Vinieron los de la ciudad y le dieron un ticket, una multa, y dijeron: esos 2 árboles están muertos. Y él como que decía: ¿están muertos? Y dijeron: sí, tienes que tumbarlo. Y él decía: pero no están muertos, es que es el invierno. Se habían confundido y dijeron, se parecían que estaban muertos, pero no estaban muertos, estaban inactivos. Y ese árbol, el siguiente año, creció a un árbol bien lindo otra vez, porque estaba reservando, guardando lo necesario para el tiempo de frío, el tiempo donde no había mucha lluvia, el tiempo donde no había mucha sol. Esa temporada. La cuestión y la pregunta que tengo para ustedes es: ¿qué estás guardando? ¿Estás guardando suficiente? ¿Y cómo están tus raíces? Porque a veces guardamos rincón, guardamos cosas del pasado que todavía no podemos olvidar en nuestras mentes, y baja hasta nuestras raíces. La palabra dice que hay raíces de amargura. No deje que raíces de amargura crecen en tu vida. Y a veces todo lo que estamos pasando, mira, somos mujeres. Mira, hay mujeres aquí que no pasaron por muchas cosas, pero hay mujeres aquí que pasaron por muchas cosas. Relaciones, abusos, rechazos, y eso todavía lo está guardando en tus raíces. Pero Dios te dice a ti: yo quiero ir con mi palabra dentro de tu vida interior, lo interior en tu alma. Quiero, a través de mi palabra, quiero sacar eso, te quiero sanar, te quiero librar. La última cosa que vamos a hablar es que las raíces tienen otra función. Absorben, lo usan como conducta, como un canal para dar de comer a los demás. Lo usa como una forma de guardar para los tiempos difíciles. Y al final se actúa como un ancla. Un árbol pequeño, cuando al principio lo plantan, has visto que tienen como 2 cosas que lo mantienen para que no se vire a ningún lado, y ponen esas cosas porque el árbol es pequeña. El árbol es pequeño, y para mantenerlo firme usan esas cosas. Pero después que el árbol se madura, no es necesario tener esas cosas. ¿Has visto los árboles que en momentos de tormentas, tornados, huracanes, en Puerto Rico, en la parte donde vive mi tía, llegó el huracán, destruyó? Ella tiene un montón de tierra alrededor de su casa, millas y millas, y el huracán destruyó todo eso, pero los árboles se quedaron de pie.
se parecían que estaban muertos. Y en menos de 2 meses, otra vez, empezaron a dar fruto, empezaron a dar hojas, empezaron a verse verde. Porque el huracán vino, pero no pudo tumbarlo. Porque las raíces actúan como un ancla. Un ancla es lo que se usa navegando en un bote y se usa cuando es necesario bajarlo para que se mantiene en un lugar, en un hogar, para que no se vaya para allá ni para allá, pero se mantiene en ese mismo lugar. La palabra dice en Hebreos 6:19. Vamos a terminar con esto. Hebreos 6:19. Y yo sé que Rachel habló de esto los otros días para los jóvenes. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla de alma. Escuche bien, ancla de alma, donde están las raíces, y que penetra hasta dentro del velo. Seguimos. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es nuestra esperanza. Él es la ancla de nuestra alma. El alma se hace lo que a veces locura, si en nuestras emociones actuamos de una manera, pero Jesús es el ancla de nuestra fe, el ancla que nos mantiene firme, sin ir para allá, firme. Un árbol tiene raíces saludables que mantiene como un ancla al lo de arriba. Y cuando vienen las tormentas, ese árbol no se mueve. Y cuando vienen las tormentas a tu vida, si Jesús es tu ancla, si Jesús es el fundamento de tus raíces, te vas a quedar inmovible, constante en Él. Amén. Así que vamos a orar, y si quieren compartir algo que vino a tu mente, un pensamiento, voy a poner los micrófonos en un momento. Padre Santo, te pedimos que tú sigues, Señor, hablándonos a través de